Utilizar el CapaCheck DigiDual es muy sencillo. Simplemente lo encendemos y, teniendo en cuenta el valor de capacidad, aplicamos las pinzas de prueba e inmediatamente tenemos la lectura de dos parámetros del capacitor. ¿Cómo se interpretan estos parámetros? Siempre teniendo en cuenta el valor de capacidad rotulado en el cuerpo del capacitor, ese valor lo vamos a comparar con el valor real medido por el instrumento. Y ahí ya vamos a tener un panorama en cuanto al valor de capacidad. Volvemos a tener en cuenta el valor de capacidad rotulado en el capacitor y lo vamos a buscar en esta fila hasta encontrar la columna correspondiente, que sería esta que está señalada. Y ahora, teniendo en cuenta el valor medido de SR, ese valor lo vamos a buscar en esta columna, y para este caso del ejemplo lo vamos a encontrar en esta fila, cuya intersección con la columna previamente aliada nos va a señalar un punto en particular, un casillero, el cual tiene uno de los tres colores que normalmente utilizamos para hacer el diagnóstico del capacitor según su valor de ESR. Si consideramos otro ejemplo, este capacitor de 4700 microfaradios, ese valor rotulado lo vamos a comparar con el valor de capacidad medido y así concluimos la primera prueba en cuanto al valor de capacidad. Para evaluar la ESR vamos a considerar esta columna y junto con el valor de ESR medido por el instrumento vamos a ubicar la fila correspondiente aquí, cuya intersección con la columna previa nuevamente nos señala un casillero y ese color nos servirá para hacer el diagnóstico del capacitor en cuanto a su ESR. Vamos a la práctica. Vamos a medir este capacitor de 180 microfaradios. Conectamos las pinzas y el instrumento no acusa valor de capacidad y la ESR es muy elevada. Notamos que está inflado este capacitor y obviamente se encuentra dañado. Vamos a medir ahora este capacitor de 1000 microfaradios y aquí el instrumento ya muestra un valor de capacidad muy inferior al que tiene rotulado el capacitor. También vemos que está inflado y ya no es necesario ni siquiera considerar su valor de ESR. Vamos a medir este capacitor, que ya no se ve hinchado como los anteriores, se ve bien de aspecto, cuyo valor es de 470 microfaradios. El valor de capacidad que acusa el instrumento es bastante inferior al rotulado. En este capacitor de 100 microfaradios, que se lo ve bien de aspecto, vamos a ver cómo da la prueba de capacidad y de ESR. Encendemos y el instrumento acusa casi la mitad de su valor de capacidad y una ESR muy elevada. Veamos otra variante que nos puede tocar. Un capacitor, por ejemplo, de 330 microfaradios. Vamos a tomarle los dos parámetros. El valor de capacidad coincide con el valor rotulado, así que lo podemos dar por bueno. Ahora, en cuanto al valor de ESR, que es de 0,7, primero debemos hallar la columna correspondiente. La columna de 330 microfaradios no está en el frente, pero aplicando el sentido común estaría entre la de 220 y la de 470 microfaradios. Su intersección con el valor de 0,7 nos hace caer en un casillero rojo
el cual significa capacitor en mal estado. Esta es una placa madre de computadora, es la típica motherboard con sus componentes on-board, y una inspección simple nos indica que está llena de capacitores electrolíticos, que sería muy interesante medir en circuito sin retirarlos de la placa con nuestro instrumento CapaCheck Digidual. Bien, vamos a hacer unas primeras pruebas. Vamos a elegir un capacitor, por ejemplo este, que primeramente debemos ver su valor de capacidad. Vamos a ver si la cámara lo toma. Es un capacitor de 1000 microfaradios. Bien, este capacitor tiene sus dos terminales de este lado, y con mucho cuidado de no perderlos, los vamos a medir con el instrumento. Las pinzas cocodrilo nos ayudan en este caso. El instrumento indica un valor de capacidad de 1040 microfaradios, muy coincidente con el valor rotulado en el cuerpo del capacitor, y un valor de ESR acorde a ese valor de capacidad. No olvidemos que estas medidas están sucediendo en circuito. Vamos a aprovechar a medir ese mismo capacitor con otros instrumentos, por ejemplo con el CapaCheck Mictron, que es el medidor de ESR analógico. La lectura del CapaCheck Mictron nos indica un ESR de capacitor en buen estado. ¿Qué pasaría si quisiéramos medir en circuito la capacidad con un capacímetro digital convencional? Veamos. Notamos que este capacímetro digital no puede leer bien la capacidad en circuito. Recordemos que el capacitor que estamos midiendo es de 1000 microfaradios. Vamos a comprobar el funcionamiento del capacímetro digital haciéndole medir un capacitor de 1000 microfaradios fuera de circuito. Ahí vemos cómo el capacímetro trabaja perfectamente leyendo un capacitor que no está en circuito de 1000 microfaradios, pero cuando intentamos leer ese capacitor de 1000 microfaradios que está en circuito, es incapaz de leerlo correctamente. Vamos a verificar nuevamente con el CapaCheck Digidual, que en este caso este instrumento sí es capaz de medir la capacidad en circuito. Ahí lo tenemos, 1040 microfaradios. Seguimos trabajando con la motherboard de PC. Vamos a medir ahora este capacitor. Es un capacitor de 3300 microfaradios. Así que vamos a ubicar sus dos terminales. A ver, este capacitor tiene esos dos terminales ahí. Ponemos el dedo para no perderlos y vamos a medir el capacitor con nuestro CapaCheck Digidual. Bien, la lectura de capacidad es de 10.500 microfaradios. 10.500. ¿El capacitor no era de 3.300? Lo que puede estar sucediendo
es que ese capacitor esté en paralelo con los otros dos capacitores que se veían en su cercanía. De hecho, veo las conexiones, las pistas. A ver, si mido sobre esos otros capacitores, ahí obtengo 10.500 y en los otros terminales también obtengo 10.500. Esto es muy probable que estén en paralelo, por eso los tres capacitores presentan la misma lectura. Vamos a verificar la conexión de estos tres capacitores con el probador de continuidad. Bien, este de aquí con este terminal con este y con este. Bien, los capacitores ciertamente están en paralelo. Entonces el CapaCheck Digidual es capaz de medir este banco de capacitores en paralelo. Nos mide la resultante, es la suma de las capacidades. Y 10.500, si hacemos la cuenta, dividido 3, nos da un promedio de 3.500 por capacitor. Es un valor que está dentro de la tolerancia. El capacitor normalmente es de 3.300 y 3.500 es un valor cercano. Vamos a medir capacitores de gran capacidad. Por ejemplo, este pequeñín tiene un valor rotulado en su cuerpo de 16.500 microfaradios por 30 voltios. 16.500 microfaradios. La lectura arroja un valor de 18.900 microfaradios. Y es de notar cómo al conectar la pinza el instrumento mide casi inmediatamente. Solo toma medio segundo realizar la medición de los dos parámetros. Vamos a medir ahora un capacitor electrolítico un poco más grande, en este caso 36.000 microfaradios por 15 voltios. La lectura roja 42.400 microfaradios, un valor que está dentro del 20% de tolerancia del capacitor. Volvemos a notar cómo la medida es prácticamente instantánea. Midamos ahora uno un poco más grande. En este caso, este capacitor tiene rotulado 63.000 microfaradios, menos 10 más 75%, esa es la tolerancia, a 15 voltios. 63.000 microfaradios, menos 10 más 75%. $74.800 microfaradios es un valor que está dentro de una tolerancia del 20%. Notemos que sin importar el valor de capacidad, por más grande que sea, el tiempo de medición es de medio segundo.
Vamos a medir un capacitor de arranque de compresor de un equipo de aire acondicionado. En su cuerpo tiene rotulado un valor de 30 microfaradios. Si bien vemos una SR que está bien, notamos que el valor de capacidad medido es muy inferior a los 30 microfaradios que debería tener. Si medimos a este capacitor con el tradicional medidor de SR, obtenemos una lectura de SR que correspondería a un capacitor en buen estado. Pero no olvidemos que el problema de este capacitor no es el valor de SR que presenta, sino el valor de capacidad que le hemos medido previamente, cuyo valor se encuentra muy por debajo del que tiene rotulado.